Muchísimas gracias, muy buenos días a todos por acompañarnos de nueva cuenta en este patio del Palacio Municipal de Toluca. La intención de esta mañana es realizar, como ha venido sucediendo en distintas ocasiones, un ejercicio de información a la ciudadanía de nuestro municipio sobre el estado más actualizado de esta emergencia sanitaria, con información igual actualizada a estas fechas. En primera instancia, su servidor, desde la sala de control, estará estableciendo algunos parámetros de información sobre los distintos casos y evoluciones. Haremos también una información general sobre las actividades que el Ayuntamiento ha realizado desde el inicio de esta emergencia y de igual forma, después el señor secretario del Ayuntamiento hará algunas precisiones sobre información adicional y el mapeo que hemos realizado sobre los decesos. En primera instancia, quisiéramos actualizar cómo están los números en el municipio de Toluca a la noche de anoche, con el último corte, con base siempre en información que suministra el gobierno federal a través de la información pública. El municipio de Toluca acumula 4,754 casos positivos. A su vez, se cuenta con 2,011 casos sospechosos, 5,387 casos que han resultado negativos, 657 defunciones oficiales reconocidas con este mecanismo, y en este momento la epidemia representa con casos activos 161 y 2,865 casos recuperados. En la proporción de casos por sexo, el 51,68% han sido hombres, el 48,32% son mujeres. De esta proporción también de casos, el 35,97% ha requerido ser hospitalizado, y en los casos ambulatorios, es decir, aquellos que no requirieron estar en hospital, han sido el 64,03%. A nivel estatal, el municipio de Toluca ocupa la tercera posición en el tema de los casos acumulados, y algo que hemos querido destacar desde siempre son las distintas comorbilidades, es decir, aquellos casos porcentuales que son enfermedades preexistentes y que esto genera que se vuelvan un público en riesgo y que sigue estando en riesgo, y se los queremos enfatizar de esta forma. Aquellas personas que tienen hipertensión, que representan el 17,08% de los casos que han sido detectados, diabetes con el 14,7%, obesidad con 13,44% y tabaquismo con el 6,79%. Enfatizamos, estos públicos siguen estando en riesgo ante esta enfermedad y hacemos el llamado para que tomen las previsiones necesarias. Por favor. De manera general, esta es la gráfica de cómo hemos evolucionado a lo largo de las distintas semanas. En el caso de los casos confirmados, este es el acumulado, donde se ven reflejados estos 4,754 casos. Pero también en este ejercicio les queremos mostrar cómo se han desarrollado por día, con base en información actualizada a la semana anterior, que es cómo se acumulan los datos. Quiero precisarles que en algunos momentos la información no es lo suficientemente robusta en la semana inmediata anterior, por eso mostramos con una semana de atraso, no los acumulados, pero sí el día por día, para ser muy puntuales y no dar una falsa expectativa de que no hay casos. En este caso, por ejemplo, está el 6 de agosto. Y esta muy importante que queremos mostrarles ya por semanas, con corte al 2 de agosto, es decir, una semana anterior a la que está en marcha, cómo ha evolucionado los casos positivos en el municipio de Toluca. Como ustedes ven, el mayor momento de contagios, como lo dijimos aquí, se presentó entre la semana del 8 al 14 de junio, en una curva ascendente, la podemos ver muy clara desde el inicio de abril, llegando al punto más alto con 554 casos en una semana, y a partir de entonces se han dado algunos descensos importantes en la velocidad de la transmisión de la enfermedad, no así en un descenso absoluto, las gráficas lo muestran. Si bien se bajó, lo refiero en términos coloquiales, un escalón, bajamos de estar en estos 300, 400, 500 casos semanales a en promedio 300 casos cada semana, como lo pueden ver en estas gráficas. Vale la pena señalar, y en la línea punteada que está establecida ahí, referimos a partir del momento en que también se estableció el uso obligatorio del cubrebocas, donde esto ha ido coadyuvando a que se mantenga estable y no regresemos a puntos mayores.
Vale la pena decirles también, la última gráfica de la semana del 27 de julio al 2 de agosto también todavía puede modificarse con el acumulado donde hay mayor información, pero si ven, está en este promedio hoy de 300 casos a la semana en nuestro municipio. Por favor. En el caso de sospechosos, que es algo muy importante, son personas que tienen síntomas y que han tenido el ejercicio de la necesidad de hacerse una prueba y que están en espera de un resultado. Llegamos a 2011, como ven la gráfica ha sido mucho más discontinua, mucho más plana hasta cierto punto, pero no necesariamente mantiene una tendencia a la alza, sube y baja constantemente. Si me ayudan por favor a la que sigue. Ya en el caso de día por día, aquí sí contamos con datos robustos hasta el día de antier. Como ven, tenemos pocos casos todavía en las semanas anteriores y muchos en los días más recientes, lo cual significa que ahí sigue latente la enfermedad, por favor. Y en esta lámina por semana nos lo confirma, como en la última semana, del 3 al 9 de agosto, tenemos más de 470 casos sospechosos. Es decir, que ahí hay personas que posiblemente van a tener la enfermedad. El promedio más o menos es que el 60% de quienes se realizan esta prueba sale positivo, así que ahí tenemos todavía muchos casos en su momento. Por favor. Este es el caso de históricos negativos, que son más de 5.387, un dato que es muy positivo en el sentido de que son personas que hicieron la prueba y que han resultado negativas a la enfermedad, por favor. Y un dato muy importante son las defunciones oficiales. Este es el acumulado, llegando a 657 en el corte oficial. En un momento más haremos referencia al monitoreo que hacemos de forma ampliada. Y también les estamos mostrando cómo se dan por días. Si ven, los mayores días en este ejercicio están hacia mediados de junio, julio, como lo vimos, y hay de igual forma un pequeño escalón de descenso. La gráfica siguiente es más descriptiva y aquí está por semanas, igual con corte al 2 de agosto, donde ha mantenido un ejercicio pues de subir y bajar. Esto nos confirma de nueva cuenta que hay que mantener las previsiones necesarias ante este ejercicio. En el caso de los activos en histórico, hoy acumulamos 161. ¿Quién es activo? Personas que en los últimos 14 días han manifestado completamente la enfermedad. Y como ven, ha sido una variación muy alta. Sube y baja constantemente en un ejercicio prácticamente de cada día en un movimiento. Es lógico por la velocidad como funciona esta enfermedad. Siguiente, por favor. Y finalmente en la parte de gráficas, los recuperados que afortunadamente mantienen una tendencia al alza, es decir, personas que tuvieron la enfermedad y que afortunadamente recuperaron la salud, y que esto es un ejercicio bastante interesante de cómo ha mantenido una vertical constante de recuperación, lo cual es positivo. Si tuviéramos un descenso en recuperados, sería una mala señal de personas que no han salido en condiciones adecuadas de la enfermedad. De manera general, con lo que cerraría mi participación, vamos a actualizar. Recordarán la primera vez el señor presidente municipal, en alguna sesión posterior su servidor, y en esta parte queremos hacer un recuento de las acciones que el ayuntamiento ha emprendido desde el 19 de marzo, que fue cuando se instaló esta sala de control y se tomaron las medidas necesarias para atender esta emergencia a nivel municipal en un ejercicio acumulado. Cada uno de los indicadores que hemos dado seguimiento se mantienen de forma constante. Por ejemplo, mantenemos filtros que invitamos a la población a mantener las medidas, que han sido 22 de forma permanente. Se han recibido relacionadas con COVID más de 7.156 llamadas en el 911, se han hecho más de 1.392 perifoneos preventivos, más de 2.000 o 2.071 verificaciones de las medidas sanitarias en el comercio establecido con las nuevas reglas. Se han atendido y participado en 51 quejas o denuncias vinculadas a los temas de derechos humanos, que también han estado participando con nosotros. Se han sanitizado más de 4.000 espacios públicos a través de la Dirección de Servicios Públicos. Se mantienen 87 rutas de recolección de residuos sólidos. Contamos en este momento con 227 espacios en nuestro panteón, en el cementerio municipal, aún disponibles. En la entrega de cubrebocas se ha hecho un ejercicio muy interesante donde ya se han entregado a este momento más de 300.000 piezas
Nuestro proyecto es llegar al 500,000, estamos todavía entregándose día con día a través de la Dirección de Servicios Públicos, a través de la Dirección sobre todo de Seguridad Pública, de los cadetes municipales y de Protección Civil y Bomberos y el DIF municipal, y llegaremos sin duda a este 500,000 de piezas entregadas, donde vale la pena también agradecer a las donaciones de distintas instituciones que nos han hecho favor también de donar cubrebocas para la población toluqueña. En materia de acompañamiento se han desarrollado más de 2,056 actividades virtuales para acompañar este proceso de confinamiento. Se han hecho 180 operativos donde participa siempre la Defensoría de los Derechos Humanos. En la convivencia hemos registrado 77 reportes de maltrato animal, 125 denuncias por disposición de residuos en lugares inapropiados e incluso 31 denuncias por generación excesiva de ruido, que es importante y lo hemos monitoreado para ver la conducta de la sociedad. En materia directa de atención a la emergencia, la línea COVID que opera el sistema DIF de Toluca a través del 215-2548, que sigue y seguirá funcionando para atender a los toluqueños, ha recibido más de 1,598 llamadas. Atención psicológica que se brinda también en una vertiente de esta línea, ha dado 1,523 atenciones. Se han prestado asesorías a pacientes y a familiares de COVID en 418 casos. Se tienen identificadas a más de 22,000 personas con alguna vulnerabilidad que se está apoyando desde el DIF municipal. En atención a la mujer, 466 han recibido asesorías jurídicas y acompañamiento y 46 han sido atendidas por el Grupo Especial de Atención a la Violencia de las Mujeres, el GIAFIG. En materia de población vulnerable, más de 40 personas también han recibido algún apoyo por atención en esta materia, y en entrega de apoyos y gestiones se entregaron más de 1,000 tinacos que en su momento el presidente municipal anunció, y más de 1,300 solicitudes de apoyo han sido gestionadas a través de la Dirección de Bienestar. Y un dato muy importante: participado en las actividades esenciales, particularmente el personal de servicios públicos, han sido checados por el DIF municipal, llegando a más de 35,000 chequeos a lo largo de esta emergencia. Finalmente, un antes, por favor. En atención a los hospitales, se mantiene un operativo permanente de apoyo a los hospitales públicos y privados con 147 elementos. No hemos tenido casos puntuales de violencia contra doctores o médicos en el municipio registrados por la Policía Municipal. Más de 100 doctores han sido beneficiados con un programa de hospedaje médico. Y en este momento la actividad económica está más o menos al 70% de actividad después de la reapertura con los distintos elementos de la Gaceta del 6 de julio. El Tianguis de Aviación Autopan se suspendió durante 13 viernes en un tema prácticamente histórico. Nunca se había cerrado el Tianguis principal de la ciudad, que incluso tiene un antecedente histórico aquí en nuestro centro, y después de aviación durante 13 viernes estuvo cerrado. También durante 4 fines de semana los tianguis delegacionales, sobre todo en junio, estuvieron cerrados y algunos se mantienen. El rastro municipal solamente ha operado durante 3 días a la semana durante esta contingencia. Y un dato muy importante: a través de la Dirección de Desarrollo Económico y de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, se han revisado en este momento 228 unidades económicas, de las cuales 110 ya tienen su sello de establecimiento seguro, que han cumplido con todas las actividades y con las normas establecidas para la salvaguarda de sus clientes y usuarios. Esto es en general, digamos, las actividades que ha realizado el ayuntamiento a lo largo de estos meses, y que queríamos también transmitirlos para enfatizar que el ayuntamiento ha mantenido una actividad constante sin detenerse en este ejercicio, y que evidentemente lo continuará haciendo ante esta nueva realidad y ante este escenario donde la emergencia se mantiene, inevitablemente, los números lo dicen, con posibilidades sin duda de modificarse en algún momento, pero que hoy en tanto sigue vigente esta emergencia, y continuamos haciendo el llamado al uso del cubrebocas, al cuidado de las medidas sanitarias, el lavado de manos, la distancia social y, reitero, el uso de cubrebocas. Sería por mi parte en primer término, y daríamos paso al secretario, que nos puntualizará el tema de las defunciones en el monitoreo que hacemos y a su vez algunos comentarios adicionales. Muchas gracias. Reiterarles muy buenos días a todas y a todos ustedes, agradecerles su presencia a esta rueda de prensa, que es muy importante para nosotros, para dar a conocer la actualización de toda la información que el municipio de Toluca, a través del ayuntamiento, tiene en su poder en el ejercicio de transparencia que hemos decidido hacer
respecto a las acciones que hemos tomado, a los números que hay en la ciudad de Toluca, respecto a la enfermedad derivada del COVID-19. Como ustedes saben, lo vamos a repetir, el ayuntamiento tomó la determinación de tener su propio seguimiento de defunciones y su propio mapeo, tomando en consideración tanto a los difuntos confirmados COVID, como aquellos que en el acta de defunción respectiva se establece como sospecha COVID como causa de la muerte. Esto evidentemente contrasta con los números oficiales por obvias razones, en virtud de que los números oficiales solamente reportan los casos confirmados. Sin embargo, para nosotros como autoridad municipal nos sirve de base para tomar diversas acciones que ya se han informado aquí y tratar de tomar medidas de prevención sobre el desarrollo de esta enfermedad. Por esa razón es que para nosotros es un indicador no solamente válido, sino que sirve para tomar medidas preventivas. Al día de ayer, en el municipio de Toluca, se han dado 915 muertes por COVID o sospecha COVID. Evidentemente, la zona norte del municipio sigue siendo la que ha reportado el mayor número de fallecimientos. Sin embargo, en las últimas semanas se han presentado casos significativos en la zona sur, de tal suerte que vamos a dar a conocer, como lo hemos hecho siempre, el número de casos de fallecimiento por cada una de las delegaciones. Ya no existe ninguna delegación en el municipio que no tenga casos de fallecimiento por la enfermedad. Así pues, tenemos 95 decesos en San Mateo Zacatipan, 73 en San Pablo Autopan, 56 en Santa Ana Tlapaltitlán, 53 en San Pedro Totoltepec, 45 en San Lorenzo Tepaltitlán, 41 en San Cristóbal Huichochitlán, 33 en el seminario en sus tres diversas vertientes, tanto Conciliar, 2 de Marzo o Las Torres, 31 en Santa Cruz Azcapotzaltongo, 28 en Santiago Tlacotepec, 26 en San Andrés Huescontitlán, 25 en San Mateo Oxtotitlán, 24 en Capultitlán, 23 en Santa María Totoltepec, 22 en barrios tradicionales, 22 en San Buenaventura, 19 en la Sánchez, 18 en la Felipe Chávez Becerril, 16 en el centro histórico y con igual número en Santiago Miltepec, 15 en Calixtlahuaca, La Maquinita, San Sebastián y San Juan Tilapa, 14 en Cacalomacán, 13 en el Cerrillo Vistahermosa, así como en Moderna de la Cruz, 12 en Adolfo López Mateos y San Antonio Buenavista, 11 en la delegación del Parque, en la delegación Independencia, así como en Santiago Tlachomulco, 9 en Árbol de las Manitas y en San Felipe Tlalmimilolpan, 8 en Ciudad Universitaria, así como en la Nueva Oxtotitlán, 7 en Tlachaloya, así como en la Universidad, 4 en Tecajic y en San Martín Toltepec, 3 en San Cayetano Morelos, así como en Colón, y 2 en la metropolitana. Quisiéramos nosotros mostrar una gráfica que para nosotros es muy elocuente sobre cómo se ha desarrollado por semanas el seguimiento de muertes por COVID o sospecha COVID. Para nosotros, insisto, es muy elocuente. Yo quisiera señalar, en esta línea de tiempo que está acumulada por semanas, se han tomado 3 medidas significativas, una hacia el 23 de abril, que fue el cierre de los portales. Sin embargo, a pesar de esta medida, tuvimos hacia el mes de junio el punto más alto de defunciones por esta enfermedad, con el número de 92 en una sola semana. Previo a ella, exactamente el día 6 de junio, se tomó la determinación de cerrar el centro histórico,
todo el casco del centro histórico fue cerrada a la circulación y creemos que esta medida provocó el descenso que tuvimos ya durante el mes de julio y agosto tuvimos un pequeño repunte. Sin embargo, hacia el día 6 de julio, nosotros tomamos la determinación de hacer obligatorio el uso de cubrebocas en todos los lugares públicos del municipio de Toluca. Esto nos puede servir para señalar que hemos garantizado la estabilidad en este momento del número de fallecimientos. Sin embargo, como lo vimos hace unos momentos, el número de casos sospechosos ha brincado en las últimas 2 semanas, mismo que puede tener algunas repercusiones significativas en el número de fallecimientos. Tenemos estandarizado alrededor de 48 como promedio, 48, 49 defunciones en el último mes por semana, lo cual nos parece un número que desde luego no estamos satisfechos con él. Nosotros quisiéramos que las defunciones fueran 0 por esta causa. Esto no va a suceder en el tiempo, eso no va a volver a suceder, pero sí quisiéramos disminuir a un rango máximo de 10 defunciones por semana, lo cual pudiéramos decir que con ello esta enfermedad pudiera ser declarada como controlada. Nos alienta mucho la información que hoy por la mañana se ha dado a conocer por el Gobierno de la República en el sentido de que México será uno de los 2 países en Latinoamérica donde se va a producir la vacuna, la eventual vacuna que la Universidad de Oxford junto con algún laboratorio internacional están ya en una fase, en la tercera fase de investigación y de prueba de esta vacuna, y que es muy probable que hacia el mes de noviembre empiece a autorizarse, a obtener las licencias, los permisos para su producción, y que esto nos pueda llevar a que en México tengamos la vacuna seguramente hacia el mes de enero o febrero y que pueda empezar a distribuirse. En tales circunstancias no nos queda otra más que señalarles que a partir del día 6 de julio, como ustedes lo saben, no hay ninguna diferenciación en el color del semáforo. Las acciones y las restricciones son prácticamente las mismas en el semáforo naranja que en el semáforo rojo, de tal suerte que la autoridad municipal no podrá confinar, no podrá cerrar establecimientos, ni mucho menos, y nos quedaremos solamente con las medidas preventivas, que desde luego para nosotros son las más importantes. Una, hacer conciencia en la población que buena parte es ya responsabilidad individual del ciudadano, tener todas las medidas sanitarias, el uso correcto del cubrebocas en todos los espacios públicos, el lavado de manos, el guardar sanas distancias, el evitar salir de casa si no es necesario. Esto lo vamos a reforzar durante los próximos meses, durante las próximas semanas, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, la Coordinación Municipal de Protección Civil y de todas las dependencias como es Comunicación Social, que desde el primer momento que tomamos medidas en la pandemia ha hecho una campaña de medios muy importante y que ha tenido efectos significativos. Vamos a seguir insistiendo en el reparto de cubrebocas. Para la Autoridad Municipal de Toluca es muy importante esta medida y creemos que ha dado resultados correctos y que ha sido comunicada adecuadamente a la población, y tenemos un nivel de cumplimiento de esta medida de cerca del 95% en el municipio, lo cual para nosotros es una cuestión muy agradable. Agradecemos muchísimo a la población que haya tomado esta medida restrictiva de la mejor manera y que esté cumpliendo con la obligación ciudadana de portar el cubrebocas. Asimismo, continuaremos con medidas de sanitización de los espacios públicos. Vamos seguramente a tener una amplia campaña de sanitización una vez que las escuelas tengan ya actividades presenciales. Vamos y estamos acompañando a las actividades religiosas
para sanitizar los espacios, las iglesias, los templos de los diversos credos religiosos, asimismo como mercados y plazas públicas. Vamos nosotros entonces, pues, como autoridad municipal, dentro del limitado margen que tenemos ya de actuación en términos legales, a utilizar todos los instrumentos jurídicos que tenemos para poder coadyuvar con el resto de las autoridades federales y estatales en el combate a esta pandemia. Insisto, para nosotros lo más importante es la salud y la vida de los toluqueños. Esa es la responsabilidad de la administración municipal. Para eso se conformó esta sala de control COVID, para tener nuestros indicadores, para generar políticas transversales. Por eso es que hoy nos acompañan, y agradezco muchísimo, el director de Desarrollo Económico, el director de Seguridad Pública, el coordinador de Protección Civil, el director de Comunicación Social, nuestro director del sistema DIF municipal y la Dirección General de Gobierno. Todas estas direcciones son quienes conformamos, junto con Pedro Landeros, que coordina, y su servidor como secretario del ayuntamiento, somos los que tomamos en buena medida las decisiones que ponemos a consideración del presidente municipal para que se ejecuten. Es de esta forma que nuestras políticas son transversales y no son simplemente medidas tendientes a ser reactivas, sino en base a todos los números, en base a toda la información que estas dependencias acumulan, es como se toman las medidas que estimamos pertinentes y desde luego estarán al escrutinio público. Esta información será pública, es pública, para eso se genera, y en esa virtud es que a nosotros nos interesa mucho seguir comunicando que la enfermedad sigue, también que estamos en presencia de una nueva realidad, que no sabemos cómo va a terminar, pero que hoy en día, de acuerdo a nuestros indicadores, de acuerdo a toda la información que hemos acumulado, estimamos prudente continuar con la apertura paulatina de la actividad económica, porque es necesaria, porque también genera problemas muy dolorosos para las familias toluqueñas, pero por otro lado también debemos generar políticas públicas de combate a esta pandemia y tratar de erradicar el virus en el menor tiempo posible. Estamos a sus órdenes con muchísimo gusto. En cuestión de seguridad, ¿cómo ha avanzado Toluca? Debido a que diversos expertos e incluso las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional en Seguridad Pública pues demuestran que ha habido una alta incidencia, sobre todo en violencia, pero que para el segundo semestre, de acuerdo con el Laboratorio de Seguridad Ciudadana, se espera un aumento en los delitos patrimoniales que realmente sí serían pues cuestión del orden municipal. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decirles que en el histórico de casos confirmados tenemos 4.754 acumulados a la fecha. Esa es la numerología oficial. Sabemos, porque el propio doctor Gatell lo ha dicho, que por cada caso confirmado habrá 7 u 8 más que no se han podido confirmar, entonces quedará la especulación de cuál es el número real que hay en Toluca. Nosotros no podemos comunicar una cifra que no sea esta. Desde luego sabemos que es mayor el asunto y por eso nuestro índice municipal para la toma de decisiones se basa fundamentalmente en el número de fallecidos por COVID o sospecha COVID, y eso nos permite actuar en colonias, barrios, delegaciones en concreto. Hace algunos días señalamos que este repunte que se han demostrado en casos sospechosos en las últimas 2 semanas nos obliga a empezar a pensar modalidades para atacar en algunas comunidades específicas, que es el caso de Tlacotepec, es el caso de San Felipe Tlalmimilolpan y es el caso de Capultitlán, que estos constituyan un centro geográfico, político, social, económico
del sur de la entidad, donde tenemos concentraciones de humanas significativas, y por eso, por ejemplo, este pasado fin de semana, logramos que el comercio del tianguis en Tlacotepec ya no se llevara a cabo, se suspendieron las actividades comerciales tanto del tianguis como de vendedores ambulantes en este fin de semana, y esto nos permite contener que, si bien los números no son alarmantes todavía, no queremos llegar a que se nos desborde el río, sino queremos tomar estas medidas de carácter preventivo. Ahora bien, no estamos en el peor momento en el caso de acumulados diarios, de confirmados diarios. Digamos que estamos observando sí un decremento significativo, pero ese decremento ya se estabilizó. No es el número que nosotros deseamos, no es el deseable, sin embargo, hemos logrado ya tener esta, digamos, meseta famosa que se habló, el aplanamiento de la curva, llámenle como ustedes deseen. Lo cierto es que estamos conteniendo la enfermedad, no en la medida que nosotros deseáramos, pero está contenida.